fraternidad amigable. Solo así puede entenderse haber trasladado la sesión de la Academia Mexicana de la Lengua al Teatro Julio Castillo, un lugar aparentemente ajeno a su sede habitual, pero perfectamente comprensible para la razón misma de ser de la Academia, las palabras, las letras, las voces vivas de la lengua. Profundamente generoso como lo era, no aprovechó su discurso inaugural para formular un egocéntrico recuento de sus muchos y ciertamente significativos logros. Ocupó el tiempo para reconocer la obra de su gran maestro Vicente Leñero, para renovar sus votos de fidelidad al teatro, para honrar a su tierra y a su gente, al definirse como aquel joven que llegó a la Ciudad de México desde las barrancas del Cobre en la Sierra Tarahumara, aquel que traía un equipaje de sueños y de historias. Y yo agrego, aquel cuya familia es tan parte de la historia de Chihuahua que Aarón Piña Mora decidió dejar su rostro sobre las paredes del Palacio de Gobierno al describir con su pincel la raíz minera de Chihuahua. Rascón Banda fue miembro del número de la Academia porque era un hombre que sabía de la importancia de sus letras, uno de los bárbaros chihuahuenses, los bárbaros del norte, como definiera en aquella ocasión Carlos Montemayor a José Fernando Ramírez, Martín Luis Guzmán, Francisco Almada, José Fuentes Mares y Rafael S. Muñoz, que al igual que él y el propio Víctor Hugo, son los chihuahuenses que han ocupado un sitial en ese selecto foro. Tuve suerte de acompañarlo en aquel 26 de junio, un 26 de junio donde el pretexto de hablar de teatro, sociedad y democracia hizo más que eso, la subió al escenario. Pudimos escucharlo cuando afirmaba: si las sesiones del Pleno Legislativo fueran como las de la Academia Mexicana de la Lengua, este país sería otro. Y de alguna prodigiosa manera pudimos cristalizar esa aspiración al entregarle en esa oportunidad, al poderlo compartir con él, en esa ocasión solemne, la muestra de cariño y admiración de sus coterráneos, expresada como acto conjunto de su sociedad y de su gobierno, mucho antes de que la leucemia que lo acompañó durante la última década y que finalmente le apartara de nosotros se hiciera presente. Víctor Hugo se sabía presa de una enfermedad incurable, la del teatro. Y cito a Víctor Hugo: nunca me he preguntado por qué estoy en el teatro y no lo sé realmente. Quizá porque desde la infancia fui contagiado allá en Chihuahua por el virus del teatro gozoso a través de la escuela rural, y ese mal del teatro es enfermedad incurable. Víctor Hugo se sabía predestinado. En alguna ocasión afirmó: el nombre que mi madre me puso me condenó a ser escritor, y con la infancia que tuve no podía ser más que dramaturgo. Como buen hombre de teatro, Rascón Banda representó numerosos papeles, todos magistralmente: maestro de escuela, abogado, dramaturgo, funcionario público e infatigable defensor de los derechos de los autores. Para explicar sintéticamente su obra y la trascendencia que tiene, acudo a las palabras de nuestro académico de la lengua, Carlos Montemayor, quien al contestar el discurso de Víctor Hugo dijo: su teatro, el de Rascón Banda, ha iluminado los ríos subterráneos de los seres humanos, la distancia de recuerdos, edades, cuerpos, idiomas, culturas y esperanzas, la pasión reconcentrada en los cuerpos femeninos solitarios o en cuerpos combatientes, el teatro vivo en los giros morales del profundo teatro de la lucha y la muerte, ha llevado luz a la memoria inadvertida de individuos y pueblos, de niños, jóvenes, ancianos, montañeses que a veces por el polvo que levanta la danza de la vida y la muerte, logran distinguir la frontera primigenia de la realidad y del deseo. Hace apenas un par de años, el de Uruachi recibió un importantísimo reconocimiento de entre los muchos que tuvo. El 27 de marzo del 2006, en la Ciudad Luz, la UNESCO le confirió el más alto honor para una personalidad del quehacer dramático, la redacción y la lectura, dar el mensaje con el
que más de 100 países conmemoran de manera simultánea el Día Mundial del Teatro. Sería ocioso e innecesario mencionar aquí un listado de los innumerables distinciones de las que fue objeto. Sin embargo, creo que entre las más importantes se cuenta el saber que cuando menos 3 premios mexicanos vinculados a la escritura de creación llevan su nombre. No cabe duda que en el futuro esta cifra se verá con justicia multiplicada. Rascón Banda, tan famoso allende las fronteras de Chihuahua, fue más que profeta en su tierra, fue maestro, fue serrano, fue ciudadano, es pariente y seguirá siendo amigo. Su ausencia física en los escenarios se convierte en un compromiso, en una obligación para los creadores literarios, particularmente los más jóvenes y de manera muy especial los nacidos en Chihuahua. Es obligado proseguir por los caminos de la experimentación teatral que amalgaman raíces ancestrales con modernidad y con valiente exposición de la injusticia. Es preciso continuar con la ardua labor de reunir, organizar y defender con, sin y a pesar de ellos mismos a los creadores literarios, no solo para exigir el respeto a sus derechos, sino para exigirle respeto por sus creaciones. Es necesario explorar la práctica de un servicio público sensible y, por qué no, hasta artístico, que en cada acción cotidiana lleve como obligada las prácticas de un auténtico servicio comunitario y la búsqueda permanente de equidad. Ser pertinaces como él en la práctica de la forma chihuahuense de entender y de relacionarse con el mundo, aquella que pasa por la conversión del obstáculo, de la contrariedad, del peligro en oportunidad. Cuando Rascón Banda se supo cercano a la muerte, hace algunos años preguntó: ¿por qué a mí? Lejos de abandonarse, de bajar la guardia, estas 3 palabras fueron el origen de 5 obras de teatro, 2 guiones de cine y 2 novelas. Chihuahua no es ingrato con sus hijos, mucho menos con aquellos cuya grandeza se encuentra en armonía con su tamaño geográfico y con la amplitud de miras de su gente. Por eso, el gobierno del estado lo nombró chihuahuense distinguido. Por eso sus paisanos le pedimos ser parte del Consejo Consultivo de nuestra Nacional de Teatro, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Ciudad Juárez y que ahora será realizada en su memoria con sede principal en el teatro que lleva su nombre. Víctor Hugo Rascón Banda deja un hueco muy grande, particularmente en quienes tuvimos la oportunidad de convivir con él y constatar y abrevar de su generosidad, energía y amor por la vida, características heredadas de quienes le trajeron al mundo y hoy enfrentan su irreparable pérdida. Reciban, don Epigmenio y doña Rafaela, mis respetos y mis más profundas condolencias. Son ustedes padres de un gran chihuahuense, de un gran mexicano. Comparto estos mismos sentimientos al resto de su familia y a todos aquellos que son y serán sus amigos personal o literariamente. Concluyo este pequeño pero sentido homenaje con las palabras del poeta romano Marín Sorescu, quien también a los 60 años dejó prematuramente de existir y poco antes de ello redactó este breve texto al que intituló Partida. Me vuelvo hacia la pared y les digo a mis amigos desconsolados, vuelvo enseguida. Muchas gracias.